sol en mi ventana y todo era muy claro. Alumbra su luz, todo parece un verano. Cae la tarde y se tiñe ya de gris. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Noé y el arca, parte 5. Y leemos en Génesis capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y vemos que en medio de la maldad, en medio de la podredumbre del pecado, como aumento el pecado, allí dice que donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo la gracia de Dios sobreabunda en medio de tanto pecado, trayendo salvación y trayendo juicio, como hemos visto. Y en las indicaciones que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le da a Noé para que construyera un arca, le muestra las medidas, el tipo de madera, los materiales, la forma en que debía construirla. Nunca muestra en la palabra de Dios que le dijese que el arca debía llevar timón. ¿Y por qué el arca no llevaba timón? El arca no llevaba timón porque esto nos habla de dependencia total a Dios, de iniciar un nuevo proceso en mi vida. Cuando decidimos subirnos al arca, decidimos emprender un nuevo proceso en nuestras vidas en el cual quien nos debía dirigir debería ser Cristo Jesús, porque el arca no tiene timón. El arca no tenía timón, y el arca en el cual tú y yo estamos hoy montados en Cristo Jesús no tiene timón. Pero es muy fácil decir Dios tiene el control, pero llevamos nuestra vida como queremos. Es muy fácil decir Dios tiene el control, frase de cajón, de cliché, pero cada quien hace con su vida como se le antoja. Y el arca no tiene timón, me habla de un nuevo proceso en mi vida, de depender totalmente de Dios. Me habla de su presencia en mi vida, me habla de un lugar de reposo. La palabra de Dios cuando habla de madera me está hablando de humanidad, cuando habla de oro me habla de divinidad, cuando habla de bronce me habla de juicio, esos son los temas que estamos viendo. Cuando digo que el arca no tiene timón, significa subirme al arca, pero dejar que Dios me guíe. No es donde yo quiera ir. No es como yo quiera llevar mi vida. No es entregarle parte de mi vida al Señor. No es abrirle un poquitico la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta. Yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No es si alguien oye mi voz y abre la ranurita de la puerta o me mira por el huequito que se ve hacia el otro lado. No, es si alguien abre la puerta, yo entraré a Él. No es donde yo quiera ir, es donde Dios me quiera llevar. Eso es lo que me habla de que el arca no tiene timón. Y hay una historia que alguna vez escuché y quiero contarla en este tiempo con Dios. Y dice que 3 amigos se fueron en excursión. Compraron unos tiquetes y querían ir en excursión a la selva y hicieron todos sus procesos, pagaron tiquetes, hablaron con su guía, hablaron con todo, tenían que llegar a X hora al lugar y pasar por este tiempo. Cuando los 3 amigos llegan allí y reciben las instrucciones, reciben todas las directrices para poder pasar este tiempo especial que ellos querían porque les gustaba, era su hobby, su deporte. Dice que cuando ellos avanzan se encuentran con un río muy fuerte
Era un río con unas corrientes muy fuertes. Y esto me habla que encontraron un desafío grande en su vida, como tal vez tú y yo lo podemos encontrar haciendo una simbología también. Y uno de estos 3 amigos en la excursión, pues temeroso de Dios, conocedor de la palabra, empezó a orar y dijo: Señor, dame fuerzas para poder cruzar este río. Dame fuerzas, Señor, para seguir adelante. No permitas que vayamos a morir acá en el intento. Padre, si yo logro cruzar al otro lado, le mostraré a mis amigos que lo pude hacer, que confío en ti, Señor, que tú estás conmigo, que yo soy nacido de nuevo. Entonces, este primer amigo le pidió a Dios fuerzas y se cruzó el río nadando. Pero para hacerlo más corto, casi muere porque era un desafío muy grande, era un río muy fuerte. Logró llegar agotado, casi con nada de fuerzas, por las corrientes tan terribles que tuvo que soportar. El segundo amigo dice que también estaba orando. Estaban los 3 en lugares diferentes mirando qué solución podían tomar, qué herramientas de la naturaleza podían adaptar para poder pasar ese desafío. Y esta segunda persona dijo: Padre, dame fuerzas, pero también provéeme herramientas. Provéeme herramientas, bendito Dios, porque veo que mi amigo cruzó con mucha dificultad y yo no creo que lo pueda hacer, Dios. Dame las mismas fuerzas, pero provéeme también herramientas, Dios, para poder cruzar al otro lado. Entonces, de un momento a otro, él recuerda que el guía le había dicho que tenían una lancha en X lugar. Y él llega hasta esta lancha, se sube y pasa, pero también pasó con mucha dificultad porque este bote o lancha, por así decirlo, para cruzar no estaba preparado para este desafío tan grande, pero aún así logró cruzar, también arriesgando su vida fuertemente. El tercer amigo estaba orando y le dijo: Señor, dame fuerza, Dios, dame herramientas también, pero lo más importante, te pido sabiduría. Dame sabiduría para poder afrontar este desafío grande que se nos vino y que no esperábamos, Dios. Dice que en el momento el Espíritu Santo les recuerda que ellos podían llamar a su guía y podían, si en tal momento se habían perdido, si en tal momento tenían una circunstancia difícil, llamarlo y él los iba a orientar para poder salir de allí. Cuando él llama al guía, le dice que había muy cerca un puente el cual podían cruzar sin peligro y sin exponer su vida. Una historia muy corta, pero nos enseña, como dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 5: si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque dice la palabra que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia opinión o entendimiento o razonamiento o creencia, sino que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras sendas. El arca no tiene timón. El arca no tiene timón porque los que decidimos entrar en el arca, aceptar la salvación para ser salvos de el juicio y la ira venidera, decidimos ser guiados por Dios. Y Dios dejó al Espíritu Santo para que nos guiara acá, pero a veces se nos olvida y tratamos nosotros de afrontar desafíos grandes, problemas, y decimos: a veces la oración no es importante, o yo oro y no pasa nada, y tal vez estamos orando equivocadamente, tal vez pedimos fuerzas y estamos aún arriesgándonos, tal vez también hay herramientas para trabajar y salir adelante, pero no son suficientes porque también nuestra vida está en peligro. Pero cuando pedimos sabiduría, el Espíritu Santo nos va a recordar qué hacer, nos va a mostrar hacia dónde debemos ir. Nos va a mostrar qué tenemos, qué podemos hacer.
porque no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios en las que nosotros vivimos. Cuando decidimos subirnos al arca, decidimos que Dios nos guiara. Dios es nuestro Señor y Salvador, y algunos lo han tomado como Salvador, pero se les ha olvidado que también es Señor, y al Señor le obedecemos. Dios como Salvador nos dio provisión, pero como Señor también nos exige sumisión. Oremos. Padre hermoso, gracias por este tiempo con Dios. Gracias por enseñarnos que nuestra vida no decidimos nosotros a dónde queremos ir. Si tú así lo decides, Dios, no podemos decir haremos, iremos, tendremos, sino si es tu voluntad, Padre. Por eso gracias, bendito Dios. Llévanos, Señor, donde tú así lo tengas, y el día que tengamos que pasar, porque hemos pasado, Señor, por momentos difíciles, por desafíos grandes, pero el día que tengamos que volver a cruzar, nos acordaremos que eres tú nuestro guía, que el Espíritu Santo está para guiarnos y que nos recordará todo lo que necesitamos saber para salir adelante y a flote a cada circunstancia. Perdónanos, Dios, también porque esto me lleva a entender que hemos luchado en nuestras fuerzas y que tú tienes todo para nosotros. Te amamos, mi Rey, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo y por tu bendición especial. Quedamos en tu presencia, precioso Papá, orando en el nombre de tu Hijo Jesús y bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo fuerte para todos y que tengamos hoy un excelente día.